Buenas tardes de nuevo, gracias por estar aquí. Seguro que con ganas ya de ver la próxima charla. Aquí tenemos a José Calvar, que viene de Cangas de Pontevedra, especialista en osteopatía, kinesiólogo también, y nos va a hablar sobre una cosa que está trabajando ahí en su parte más clínica, que es sobre la estructura líquida y sobre la osteopatía o el trabajo osteopático desde la visión líquida. Así que yo estoy viendo ahí cómo es eso de lo líquido en lo físico. Así que, José, ahora lo veremos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo la verdad que estoy encantado de estar aquí y de compartir con vosotros este momento, porque yo fui estudiante de kinesiología unificada y me preparé con Rubén y estudié con Rubén un par de añitos, aguantándolo ahí bien. Y a mí esta parte de compartir, esta parte de poder hablar de mis cosas, era una parte que me costaba mucho. Y sin embargo, yo creo que un poco gracias a esa apertura que me dio el curso y esa nueva visión y una serie de cosas que se arreglaron ahí, ahora lo disfruto mucho, de hecho, es algo que me gusta mucho. Y bueno, os agradezco que estéis aquí y que me escuchéis. Y os voy a contar una historia, porque yo vengo de Galicia, allí hay una gran tradición de cuentacuentos o de contacontos, como decimos allí. Y entonces como que nos gusta mucho, ¿no?, el tema de contar, voy a contaros esto, voy a contaros lo otro. Y pues tengo otra parte de abuelo cebolleta, ¿no?, que es un poco lo mismo, pero es, ¡ay, os recordáis aquel día que...! Y también es algo que me gusta a mí presumir de ello, ¿no? Entonces voy a hablar de lo que yo le llamo, ahora mismo por lo menos, la kinesiología fascial, que es algo que estoy desarrollando un poco basado en mi experiencia clínica, en consulta, después pues, de un trayecto, ¿no?, a nivel estructural. La kinesiología fascial es algo que surgió precisamente de una conversación con Rubén. Y porque, bueno, yo tengo suerte de conocerlo, de tener una buena relación con él y formo parte un poco de su equipo de formación. Y un día, hablando por teléfono, me dijo, oye, ¿podrías hacer algo sobre eso tan chulo que tú haces, no sé qué? Y yo, y como, si es dificilísimo explicar, ¿cómo explico yo esto? Que no me sé. Y eso fue un poco lo que me despertó un poco la curiosidad, ¿no? Decir, a lo mejor sí se puede explicar, a lo mejor sí lo puedo compartir y a lo mejor sí hay gente que le resuena y le sirve para algo, ¿no? Que es un poco lo que nos mueve a compartir muchas veces. Decir, a lo mejor esto es bueno para mí, me gusta y parece que tiene unos resultados, y a lo mejor alguien lo coge y también tiene resultados o incluso lo mejora, ¿no? Que es un poco la retroalimentación que yo pienso que debe haber. Entonces, esto se debe cambiar aquí, imagino, ¿no? ¿Puede ser? La flecha. A ver, on. No. Ahora viene el técnico. Correcto. Vale. Entonces, como estoy hablando un poquito de que es algo que hago yo en mi trabajo, no sé qué, esta semana, precisamente, vino este chico que es muy amigo mío, y entonces le dije, oye, que tengo que ir el fin de semana allí a Barcelona, ¿te importa que hagamos así una pequeña grabación, no sé qué? Y dice, bueno, vale. Él tenía un problema en el brazo y bueno, hicimos así unos cachitos, ¿no? Para que os hagáis una idea más o menos, porque explicado es un poco difícil de ver. Ay, para darle al play aquí, Rubén, si quiero poner el vídeo. Bueno, pues vamos a ver un poquito el vídeo para que os hagáis una idea de cómo es el... Sí, es un vídeo. Nada, dura 1 minuto, 2 minutos, es algo muy así... Pues veis cómo llega él, se llama Juan, es muy amigo mío además, y me empieza un poquito a contar que le molesta el brazo, entonces le hago un pequeño test
pues hago los movimientos que le molesta, dónde te molesta, hasta dónde, qué punto, tal, aquí, allá, y vamos haciendo una serie de pruebas y las voy grabando todas. La gente que ya estudió kinesiología o kinesiología unificada, más o menos ya sabe cómo va esto, ¿no? Y después, como me daba que la prioridad a trabajar era la parte estructural, paso directamente al trabajo estructural. Este es el trabajo que yo hago. Claro, la gente que haga estructural le va a resonar bastante, va a decir, ah, esto es estructural. Sí, esto es estructural. Lo que pasa que yo dentro del estructural tengo en cuenta el campo energético, o el campo electromagnético, o el sutil. Entonces, cuando yo entro en la estructura, lo hago desde arriba, siempre. Hasta que noto que hay una barrera que desciende o que me deja entrar en la estructura tal cual. Entonces, muchas veces no hace falta ir tan adentro. Y simplemente desde arriba, pues vas haciendo hasta que te deja entrar. Y vais viendo, voy poniendo un poquito aquí, me va llevando a un lado, me va llevando al otro. Y es un poco el trabajo. Precisamente venía de la mandíbula, que me hizo mucha gracia lo que comentaste tú, los problemas de mandíbula, no sé qué, que me contó Patrick por la mañana, y precisamente su problema venía de mandíbula. Había una descompensación muy grande a nivel de mandíbula. Ahora compruebo que todo está bien, y como no encuentro ninguna restricción, digo, ya está. Este es mi trabajo estructural, ahora mismo. ¿Qué es lo más gracioso de esto? Que funciona súper bien, más que bien, funciona súper bien. Y aparte es un trabajo no invasivo, cero invasivo, y la gente viene encantada. Porque yo antes no hacía ese tipo de trabajo, hacía un trabajo mucho más estructural, pero a nivel físico, como más agresivo, y entonces, bueno, pues hacía mis manipulaciones, mis masajes ahí profundos, que aún ahora a veces es probable que hagan falta. Que yo no digo que eso no funcione, cuidado, porque a mí antes me funcionaba. Ahora tengo mejores resultados y ahora pues tengo otra visión desde otro punto, o tengo otro tipo de creencias pues que me dejan trabajar desde aquí, probablemente. Entonces, las características un poco de ese trabajo es que integro en el trabajo la estructura energética, que ya lo expliqué un poquito antes. Entonces, entro desde esta estructura, y cuando esa estructura está en equilibrio, o está corregida, o simplemente me deja bajar, pues bajo a la otra estructura, a la más física. Es un contacto muy sutil, muy respetuoso, permito que sean mis manos los que hagan el trabajo, es un poco un contacto con el inconsciente, en este caso. Y esto que pongo aquí, a algunos le va a resonar, pero es que siempre este trabajo trata el origen de la disfunción, siempre. Y esto lo explicaré después, a medida que vaya desarrollando un poquito esto, ¿vale? Porque muchos dirán, siempre el origen, ¿tú estás loco qué? Porque el origen, pero a nivel estructural sí. Después puede haber un origen emocional, electromagnético, un origen químico, pero siempre a nivel estructural trata el origen de la disfunción o del problema. Y el trabajo finaliza cuando el cuerpo del paciente lo indica, pero esto en osteopatía siempre es así. Cuando se trabaja craniosacral, por ejemplo, trabajamos desde aquí. Es el paciente el que te retira, no eres tú. El paciente indica cuando eso ya está hecho. Y entonces los osteópatas, que están ya muy entrenados y tienen las manos como muy sensibles, ya sienten que el paciente dice, hasta aquí. Y literalmente retira las manos. ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Es muy lío esto? Bien, ¿no? De momento vamos bien. Vale. Entonces, yo os voy a explicar un poquito cuál fue el recorrido hasta llegar aquí, ¿vale? Yo empecé desde la estructura más física, con masaje, con quiropraxia, con mecieres, cadenas musculares, todo ese tipo de cosas, y trabajé muchos años desde aquí, Y después me adentré en el mundo de la osteopatía, y ahí, en la osteopatía, conocí a este hombre, a René, que es un osteópata francés. Y René tenía una característica que a mí me ayudó mucho, y es que él empezaba la formación con el cráneo sacral, no empezaba por el estructural puramente, no empezaba con las manipulaciones vertebrales, ni empezaba con las manipulaciones a nivel distal, no, él empezaba con el cráneo sacral. Y entonces nos enseñó el primer año, a sentir lo que él le llamaba el MRP, o movimiento respiratorio primario.
Y cuestión de fe al principio, pero después es muy fácil de seguir. ¿Sabéis qué es el movimiento respiratorio primario, más o menos? No. Bueno, el movimiento respiratorio primario es... Tú sí. El movimiento respiratorio primario es como una respiración, o sea, es un movimiento ondulante, un movimiento repetitivo que hay en el cuerpo, que percibimos en las manos cuando están un poco entrenadas y cuando lo buscamos al principio. Pero es como si ponemos aquí la mano y sentimos el corazón, o si ponemos aquí la mano y sentimos la respiración, pues detrás de eso hay otro movimiento que tiene una longitud de onda superior y que por lo tanto, en vez de percibirlo 60 veces cada minuto, lo percibes 10 o 12, ¿no? Más o menos, o a veces menos o a veces más, puede cambiar según el estado del paciente o de la persona. Y entonces, ahí tuvimos un gran entrenamiento, porque es un poco cuestión de fe, ¿no? En plan, ahora te pones aquí y ahora vas a sentir y tú, sí, ya, va llegando, ya lo estoy sintiendo. Nah. Pero a base de entrenamiento y de entrenamiento y de entrenamiento y de entrenamiento, pues lo vas consiguiendo. Y al final es un movimiento que te viene, o sea, no tienes ni que buscarlo, es algo que está ahí. Es como cuando tú sabes, el corazón hace esto, y una vez que lo sabes y pones aquí la mano, no te hace falta ni pensar, ya lo tienes, mira, sí, ya está aquí. O esta gente que busca aquí el pulso y no hace falta bueno, con los ojos cerrados ya lo tiene también, ¿no? Es una cuestión de entrenamiento. El movimiento respiratorio primario se suele explicar de una forma biomecánica, y lo explica, el modelo más aceptado es el biomecánico, y lo explica sobre todo una persona que le llaman Pleyer, o se llama Pleyer, que falleció hace un par de años, por cierto, y que él vio que había en el cráneo un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que a nivel de las aracnoides, que es una estructura que hay en el centro, se producía ese líquido, salía ese líquido, y después llega un momento que ese líquido aumentaba la presión en el cráneo y había unas zonas en el tejido de la dura madre que notaban esa presión, y entonces se abrían unos canales y absorbía ese líquido y bajaba de vuelta. Entonces, esta fluctuación de aumentar la presión, disminuir la presión, aumentar la presión, disminuir la presión, es como él explicaba que notáramos ese movimiento respiratorio. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que más o menos pillaseis un poquito, ¿sabes? Tampoco voy a meterme ahora mucho en... Eso es muy básico, ¿no? Pues alguna cosa así. Y después, muchas veces, pues a nivel del resto del cuerpo también se sentía este movimiento. Y hay varias explicaciones para decir que eso se sentía en el resto del cuerpo. Una es que ese líquido cefalorraquídeo después pasaba por dentro de la dura madre y envolvía todo el sistema nervioso, y entonces el sistema linfático percibía ese movimiento. Esa es una de las teorías. Otra es que esa fluctuación del MRP lo que hacía era que el cráneo, y esto es real, tenga un movimiento de flexión, extensión y de rotación interna, rotación externa, y eso al final repercute en las cadenas musculares y hace que se sienta en cualquier parte del cuerpo. De hecho, cuando trabajas a nivel estructural puro, pero desde el cráneo sacral, percibes en todo el cuerpo estos dos movimientos, aunque después se conjugan. Quiero decir, tú vas a una tibia y si estás escuchando la tibia, sientes una extensión, una flexión, sientes ese movimiento y sientes una rotación interna y una rotación interna. Solo que al producirse al mismo tiempo, muchas veces los movimientos se sobreponen y entonces muchas veces no es un movimiento puro, aunque sí se podría llegar a considerar puro si tenemos en cuenta por separado los movimientos. Y esto es un poco lo que yo aprendí al mismo tiempo con las leyes de la osteopatía, que bueno, aquí ya no las puse, no quiero meterme ahora en temas muy técnicos, pero lo que dicen en sí que la vida es movimiento, continuo, siempre, a todos los niveles. Y eso es algo que más o menos tenemos todos claro, ¿no? La falta de movimiento provoca disfunción siempre, un estancamiento provoca disfunción siempre, en cualquier campo. Ahora estamos en el estructural, pero si vamos al químico pasa lo mismo, si vamos al electromagnético pasa lo mismo, si vamos a cualquier campo.
Nosotros estamos diseñados para movernos, nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Y nuestro cuerpo tiene movimiento intrínseco que él mismo se controla sin que nosotros tengamos que hacer nada, absolutamente nada, y está en movimiento continuo. Puede ser por el MRP o puede ser por otro tipo pues, de ritmos o de fluctuaciones, pues la respiración, el corazón, lo que sea, ¿vale? Bueno, y esto lo aprendí yo con René, al cual estoy eternamente agradecido, porque yo después sí seguí haciendo otras formaciones a nivel estructural o de otra cosa, ¿no? Después, bueno, te vas para casa, empiezas a entrenar, porque esto hay que darle un poquito de cancha, ¿no? Hay que darle tiempo. Pero me voy dando cuenta de que yo observo movimientos que no puedo explicar desde aquí. Y de repente, cuando yo trabajo ese cuerpo o cuando trabajo ese organismo, observo cosas, porque soy muy observador, la verdad, soy un poco maniático de la observación, que es imposible explicar desde aquí. Imposible. Entonces, yo me inventé una cosa, que tengo mucha imaginación, que es esto. Me inventé un concepto, que es el concepto mar de mares. Entonces, en mi concepto de mar de mares, que es como yo trabajaba desde hace ya, no sé, 5, 6, 7 años, yo trataba el cuerpo de esta forma. Tratamos el cuerpo como si fuera un mar o un océano. Esa es era mi primera percepción para yo trabajar. En el segundo, que cada sistema por individual, dentro de nuestro cuerpo, actuaba como una corriente, como si fuera un mar, normal. Y esas corrientes tenían sus propias características y se autorregulaban a sí mismas y al mismo tiempo se coordinaban con el resto para que hubiera una autorregulación global. Ahora pensáis, tío, está jamao. Sí, efectivamente. Y entonces yo empecé a trabajar desde aquí. Y estuve mucho tiempo trabajando desde aquí. Y yo pensaba, vale, está bien, porque esto es para mí, soy un friki, muy bien, vivo feliz como friki y estoy de maravilla. Pero entonces fue cuando llega Rubén y me dice, oye, tú trabajas, y yo diciendo, es que si os explico esto, vais a decir, madre mía del Señor. Entonces estuvo bien, porque un poco me ha obligado a darle yo una vuelta a esto. Es decir, ¿y esto cómo puede ser? Porque tú cuando observas un cuerpo o haces una disección, está claro que no encuentras nada de esto. O sea, no hay un mar ahí dentro, o eso creemos que no hay un mar ahí dentro. Y entonces, a nivel teórico, digamos, sería muy difícil de explicar. Aquí puse una serie de paralelismos que yo me hacía en mi cabeza, por los ritmos del cuerpo, las olas, las mareas, está influenciado por los agentes externos, no sé qué. Bueno, es algo que le podéis dar muchas vueltas, ¿no? Porque al final, cuando integráis esta sensación de que el cuerpo se comporta como el mar, sí encontráis muchos paralelismos, mogollón de paralelismos. Y yo, que estudié ciencias del mar, por ejemplo, más. Porque yo primero integré el mar y después conocí el cuerpo, ¿no? Y sin entrar ya en astrología, porque ahí probablemente te podrían contar 20.000 cosas al respecto, simplemente trabajando las mareas o las olas y ver cómo se comporta, te das cuenta que el cuerpo humano también viene desde aquí, en muchas cosas. En cómo la luna, por ejemplo, hace una reacción en nosotros, en cómo, pues una serie de cosas. Esto, por ejemplo, es la formación de las mareas, ¿no? Que no me voy a poner a explicar aquí, porque ya bastante chapa os estoy dando. Vale, entonces para explicar esto, me fui a la fascia, que ahora está muy de moda, el tema de la fascia, el trabajo con la fascia, el trabajo facial, miofascial, y que está muy bien, muy bien. Pero bueno, estando de moda, este señor, que es Andrew Taylor Still, que es un poco el que inventó la osteopatía, es un poco el precursor de todo esto, ya lo tenía en cuenta, él. Lo que pasa es que, bueno, en su época no se pudo desarrollar o no había los medios suficientes para demostrar que hoy en día estamos en una sociedad que tenemos necesidad de ver, sentir, tocar y de después demostrar todo a nivel científico, ¿no? Y probablemente
no llegó a desarrollarlo por eso, pero él lo tenía en cuenta ya, esto. La fascia simplemente es una forma de tejido conjuntivo. Es una estructura coloidal, eso quiere decir que tiene una serie de elementos estructurales que están como flotando en una base más líquida. De hecho son unas proteínas y está flotando en una serie de oligosacáridos, de fibroblastos, bueno, una serie de estructuras que tienen este comportamiento como más fluido. De hecho, la fascia contiene un 85% de agua, que es mucha agua, un 85% de agua. Y tiene una serie de funciones, que cada vez le están dando más funciones. De hecho, en Estados Unidos incluso la llegan a considerar como un órgano nuevo a la fascia. Recubrimiento, conexión, suspensión, adaptación a las fuerzas mecánicas, todas estas historias, ¿no? Transmite el movimiento. Pero la fascia realmente es como una red. Es como una red enorme, como una matriz que nos envuelve de arriba a abajo y de fuera adentro. Es un poco como... es como si una araña nos tejiera por dentro y fuera hacia afuera, y entonces pudiera unir todas las partes de nuestro cuerpo. Y es visible a la vista. Eso es importante porque después vamos a ver algo referente a esto. Entonces, toda la gente que trabaja con la fascia, o casi toda, trabaja con este principio, el principio de tensegridad. Sobre todo André Pilat, que los que queráis informaros sobre fascia, tiene unos libros fabulosos que están súper bien, lo explica súper bien, y bueno, a mí me gustan mucho los libros de Pilat, está muy guay, muy guay. Y entonces te explica cómo es esa red, por dónde va, qué funciones tiene, cómo transmite, cómo está en un lado, cómo está en otro, cómo viene. Y entonces yo empecé a ver todo esto de la fascia y dije, pues ya está, esto es un mar fascial. Esto es lo más, ya tengo, ya está, ya estoy aquí. Pues no, porque al final, cuando empecé a observar cómo se comportaba la fascia, y voy a estos libros y veo y no sé qué, me doy cuenta, por lo menos desde este punto de vista, que la fascia también es muy estructural. Y la fascia, de hecho, el principio de tensegridad es un principio que se usa mucho en arquitectura y en estructuras y en cosas así, ¿no? Que se basan en eso, unos elementos sólidos que están equilibrados por otros como más blandos o más fluidos, más flexibles, y que todos tienen un equilibrio dinámico que se va compensando y que se puede mover manteniendo ese equilibrio. Y la fascia lo que hace es como unir todo eso, enviar información a todo para que todo se coordine, mantener esa posición, esa postura, todo en su sitio, y que eso pueda funcionar al mismo tiempo, todo. Pero eso no es un mar. Porque el mar no es eso. El mar no tiene ese principio, ni esas estructuras, ni nada. No es así. Y me fastidió mucho reconocerlo. Porque dije, vale, ya está, la fascia ahí, ya está. Y un día hablando con Rubén, se lo dije, pues la fascia, yo creo que la fascia, no. La fascia no. Está muy bien y funciona muy bien. Yo trabajé mucho tiempo desde aquí, con estos principios y con esto. Al final nuestro trabajo, y lo digo a la gente que está ahora estudiando, formándose o quiera entrar en este mundo, ¿no? En este caso de la kinesiología unificada, que nos apasiona a todos, nuestro trabajo depende de nuestras creencias, muchas veces, y las limitaciones las ponemos nosotros mismos. Si vosotros creéis que eso es así, podéis trabajar desde ahí, siempre, y funciona. ¿Por qué a mí me funciona eso, a mí no? Porque tú no lo crees así, yo sí. Eso es algo que se va aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos nuestras propias teorías y nuestras cositas y nos contamos cosas, como yo ahora, que os cuento cosas ahora a vosotros, me las estoy contando a mí también y me voy aclarando cosas. Y entonces, desde aquí, yo creo que no. Creo. Aquí os pongo un par de fotos. Esa es una fotografía de la fascia, ¿no? Para que veáis un poco el aspecto que tiene, ¿no? Todas las fibras. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de...? Sí, la mayoría sí, ¿no? Y este es el modelo de tensegridad, ¿no? Los huesos, que son estructuras como más sólidas, que soportan carga, después están un poco
sustentados, controlados o se mueven gracias a estas otras estructuras más flexibles, más móviles, como son pues, los ligamentos, los músculos y todo esto, ¿no? Que le damos mucho protagonismo y lo tienen, de hecho, mucho protagonismo, que son los que nos facilitan el movimiento. Vale, entonces cumplen el principio de tensegridad, pero no forman un mar. Esa fue mi percepción desde mi trabajo. Cumple el principio, pero no lo forma. Y entonces, leyendo sobre este tema, hay autores que dicen que la fascia no deja de ser tejido conjuntivo, pero visible. Es como mucho tejido conjuntivo que se van ahí juntando, apelmazando para darle con más consistencia y lo podemos ver. Pero hay fibras y hay tejido conjuntivo con unas características muy parecidas que no es visible. Al microscopio mejor electrónico, de alta densidad o tal, probablemente. Y entonces me encontré con la comunicación yuxtacrina. Menudo nombrito, ¿eh? De hecho, yo nunca me acuerdo de este nombre. Una comunicación celular, que no es la química, tal. Vale. La comunicación yuxtacrina tiene una característica y es una comunicación entre las células que dependen del contacto entre ellas. Hay otro tipo de comunicaciones que dependen pues, a nivel químico, a otro tipo de niveles, ¿vale? Pero la yuxtacrina depende del contacto entre ellos. Y resulta que hay un estudio bastante reciente, y ahora no encontré estos días dónde lo había leído, pero sí que lo leí, si no os hubiera puesto ahí el enlace para que investigarais un poquito, que dice que en ese tejido, que en esa unión que hay entre ahí, hay implicado tejido conjuntivo, que es el que garantiza un poco la unión de esas células, que es el que hace que su función se desarrolle al mismo tiempo o que se coordine entre sí, y otra serie de funciones que tienen las células cuando trabajan pues todas en conjunto, ¿no? Y eso está claro. Nosotros somos un organismo que trabajamos conjuntamente en todo, en muchas cosas, incluso con otros organismos que tenemos dentro. Y entonces existe un tejido que pone en contacto todas las células con las mismas características bioquímicas que la fascia. Y esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Porque si hay un tejido conjuntivo que une célula a célula, ya no estamos hablando de algo que equilibre, de algo que mantenga, de algo que... Estamos hablando de un tejido o una sustancia o de algo que está en todos lados, que está en todas partes y que nos une de verdad. Y que nos une de verdad. Y entonces, este es un poco el modelo que estoy utilizando yo ahora en consulta. ¿Vale? Y que lo voy a compartir ahora con todos vosotros y con los que nos veis desde casa. ¿Sí? En este modelo pasan dos cosas, y es que en el momento mismo de la fecundación, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, se produce una energía tal o tan grande que hace que comience una división celular, que empieza con la fusión de sus núcleos. Esto ya del cole más o menos lo tenemos controlado, ¿no? Me estoy poniendo muy serio y al final, y de repente, no, tranquilos, no va a pasar nada extraño. Pero sí, estaba yo pidiendo, ostras, qué señorial me pongo, y de esto, no, tranquilidad. Esto sí lo sabemos todos, ¿no? Vale, entonces, cuando pasa esto y empiezan la división, en esa división una célula se convierte en 2 en 4, 4 en 8 y así progresivamente. Cada vez que hay una división, se supone, y ahora aquí ya entro en algo que yo, por ejemplo, no podría demostrar, y no sé si alguien se parará algún día a hacerlo, se supone que parte de esas dos células mantienen una unión, y no solo química, sino también esta comunicación yuxtacrina que se hace desde este material, desde este tejido conjuntivo. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Vale. Resulta que aparte, esta división que se está haciendo, 2, 4, 8, formando los blastómeros, la mórula, todo esto, que no vamos a entrar en nombritos, si no nos volvemos locos aquí, tiene una característica, y es que resulta
que el ritmo de división celular es muy parecido al movimiento respiratorio primario. Y dije yo, ostras, fíjate. Y esto es lo que tiene en cuenta una gente, unos profesionales, que trabajan desde otro paradigma, que es el modelo biodinámico, no biomecánico. Y en el modelo biodinámico lo que nos dicen es que ese MRP comienza en lo que Sutherland le llamó el aliento de vida, que es el primer impulso, la primera energía que nos pone en movimiento. La primera energía que nos pone en movimiento el ser humano es esta. Impacta, ¡pah! Y eso es un Big Bang, ¿no? Es como que surge la vida ahí. Y esa energía es la que va manteniendo. Y entonces resulta que hay una fuerza, que es la fuerza generativa, que hace que se vaya dividiendo todo esto y vaya generando lo que somos nosotros, que es el ser humano. Y va generando una y se va especializando y vamos formando tejidos. Y para hacer eso tiene que haber un medio de comunicación para que las células sepan qué tejido forman y sepan qué función van a tener. Y parte de esta comunicación la realizan las células también a nivel físico a través de ese tejido conectivo. Y entonces seguiríamos así, pues vamos creciendo, el feto, el no sé qué, el niño, hasta que llega un momento que dejamos de crecer. Y entonces esa fuerza, que es una fuerza generativa, se convierte en una fuerza regenerativa. Y es una fuerza que lo que hace es que constantemente regenera nuestras células. Y si leéis sobre esto, que hay muchos autores que trabajaron sobre esto, se podría decir que cada 2 meses, más o menos, somos un ser nuevo, diferente, debido a ese poder de regeneración. Hay unas células que tardan, pues a lo mejor 2, 3, 4 días, otras incluso pueden tardar años, otro tipo de células. Tampoco quise traer aquí los nombritos porque da igual, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Que hay una fuerza, que esto muchas veces no se sabe, la gente no es muy consciente de esto, que es una fuerza regenerativa que lo que hace es cambiarnos constantemente por dentro. Es como si pasaran un escáner y va cambiando, esto no, esto sí, esto no, vamos a cambiar esto, ahora le toca esto, ahora esto. Y esto lo hace también el MRP, movimiento respiratorio primario. ¿Sí? Esta es mi teoría, ¿eh? Y con toda mi humildad. Esto es como yo trabajo. Vale. Entonces, bueno, es un poco lo que os conté, ¿no? Que se genera al mismo momento, que es el motor de la división, después que continúa con la regeneración celular. Mira, el doctor Bleichsmith fue el embriólogo que encontró similitud entre estas dos fuerzas, entre el MRP y la fuerza de división. Y después, claro, debido a esto, es cuando puedo decir que nuestro cuerpo tiene una capacidad ilimitada de autocuración. Ilimitada de autocuración. Entonces, en un sistema que está en disfunción, el terapeuta lo único que hace es sostenerlo para que éste recupera su propia capacidad de autocuración. ¿Vale? Quiere decir, el MRP al final no deja de ser una corriente o una marea que lo que hace es continuamente autorregenerarnos. Es como si fuera un sistema de autocuración continuo. Cuando se produce una disfunción muy grande o un impacto muy grande que hace que eso no llegue a ciertas zonas y hay una disfunción, el terapeuta realmente lo que hace es sostener a ese sistema para que vuelva a llegar. Y ahí los egos de muchos, madre mía, ¿no? Madre mía, pero si yo te curaba, yo te hacía. Yo pienso que no. Yo pienso que el terapeuta sostiene para que el propio cuerpo pueda hacer su trabajo. Desde ahí. Nosotros, o yo, desde la estructura, lo veo desde ahí. Entonces, lo único que haces es sostener con lo que tú sabes, o crees que sabes, o no sabes, da igual, pero sostener un proceso que se tiene que hacer en ese momento. ¿Sí? Vale. Y entonces, bueno, después pongo ahí
que queda bonito, la responsabilidad del terapeuta, es la presencia, el respeto, pero yo pienso que es así, que la responsabilidad del terapeuta al final es la presencia, de estar ahí, el respeto, la confianza y el amor, trabajar desde el amor y desde ahí. ¿Sí? Vale. Muy bien. Ok, estoy acabando ya, ¿eh? Ay, le voy para atrás. No, bien. Vale. Y entonces volví al concepto de mar de mares. Este soy yo ahora, con mi concepto. Entonces, con este concepto, ahora lo que yo pienso, lo que yo creo, desde donde yo trabajo, es lo siguiente. Cada célula de nuestro cuerpo está relacionada con la adyacente mediante tejido conjuntivo. Y este tejido, que es microscópico, tiene ese carácter coloidal, con más de un 85 o un 85% de agua, lo que le da un comportamiento más fluido a nuestro cuerpo en general, todo. Y entonces esta estructura más fluida es la que permite que ese movimiento, que ese MRP, pues fluya a través de todo el cuerpo para hacer su trabajo, primero generativo y después regenerativo. Y esta es la kinesiología fascial, para mí, ¿vale? Que no lo voy ni a leer. Claro, porque a mí lo que me interesaba era compartir el concepto de la estructura líquida. Después, esto ya es a mayores, pues es algo que desarrollaré y que estoy desarrollando para yo intentar comunicar a la gente o mostrar o enseñar desde dónde yo trabajo y cómo se podría hacer, ¿no? Y mantuve el nombre de fascial, que a lo mejor no debería, pero mantuve el nombre de fascial porque, bueno, no sabría cómo llamarle, y como el fascial está tan extendido y está tan de moda, dije, pues fascial, está perfecto. Y ahí lo dejé. Pero lo que tiene de bueno esto, desde la kinesiología, y ahora vamos a la kinesiología, que es lo que estamos, es que la kinesiología nos facilita mucho el mapa, porque si el cuerpo es un mar, a lo mejor no sabemos dónde situarnos, pero si nosotros podemos testarlo, sí que podemos saber dónde colocarnos o dónde situarnos. Y entonces para eso hay que establecer como un mapa, como si tuviéramos un GPS, hasta que nuestras manos tuvieran suficientemente tacto o fueran tan hábiles que ya fueran solas a los sitios. Entonces habría que permitir que eso fluyera, que es un poco lo que hago yo en trabajo. Pero entiendo que seguramente, que a lo mejor no, pero yo entiendo que a lo mejor para llegar aquí sí haría falta esta otra parte. Es decir, bueno, yo ahora esto, ¿dónde me coloco? Aquí, vale, y la otra aquí, vale. Entonces me quedo, siento, experimento, observo y estoy ahí. Y después volveríamos a testar, dónde está, ese tipo de cosas. ¿Vale? Y poco más. Y eso es un poco lo que estoy trabajando ahora. Son un poco las vías que yo pienso que se pueden utilizar como mapa. Pues una rearmonización osteoarticular, miofascial, una liberación, un tratamiento, una estructura energética, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? ¿Puedo seguir? 5 minutos solo. Vale. Bueno, como en 5 minutos no me da tiempo a hacer una práctica, ni de coña, porque ni de coña. Os voy a proponer otra cosa, ¿vale? Os voy a proponer otra cosa. Vamos a hacer, todos, cada uno consigo mismo, vamos a intentar hacer una reactivación del MRP, ¿vale? No lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Sí? Ah, vale, la gente que se ríe, digo yo, pero confiemos, chicos. Y es súper fácil, porque el MRP ya está funcionando, ¿sí? Y entonces es simplemente hacerlo más consciente. Porque esto yo lo utilizo, mira, ya vienen a aprender los del loquero, ¿viste la sirena, no? ¡Ay, llevarlo! Esto yo lo utilizo mucho para autotratarme yo. Y funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que yo con el entrenamiento puedo percibir mi propio MRP sin tener que tocarme.
porque realmente no hace falta tocarse para percibir el MRP, porque está dentro nuestra. Y lo que está dentro lo sentimos, cuando nos paramos a sentirlo, pero sí lo sentimos. ¿Sí? Venga, entonces os voy a pedir una cosa. Sentaros cómodamente, descruzar las piernas, poneros cómodos, aflojar lo que tengáis que aflojar. Vale. Entonces, quien quiera cerrar los ojos puede, y quien no, que no lo haga. Pero tiene que ser una posición en la que estemos relajados. Ok. Vale. Estando así, vamos a ser conscientes, primero, de nuestro ritmo cardíaco. Vamos a centrarnos en nuestro ritmo cardíaco, en ese ritmo que tiene el corazón para impulsar la sangre, y que si nos paramos y nos escuchamos un ratito, lo vais a percibir muy, muy fácilmente. Una vez que tenemos este ritmo, vamos ahora a buscar un ritmo con la longitud de onda más larga, que es el ritmo respiratorio, el pulmonar. Ahora que ya somos conscientes de nuestro ritmo cardíaco, buscamos nuestro ritmo respiratorio o pulmonar. Y nos quedamos ahí simplemente observando nuestro cuerpo. Y ahora que reconocemos e integramos estos dos ritmos, vamos a buscar un ritmo con una longitud de onda todavía mayor, que es el movimiento respiratorio primario. Nuestro cuerpo lo conoce, nuestro cuerpo lo tiene integrado. Simplemente vamos a permitir que éste surja y se haga consciente. Y entonces, cuando éste surja, vamos a sentir como una onda, vamos a sentir como un bombeo suave, ligero, pero que incluso es perceptible fuera del cuerpo. Es como si de repente esa respiración saliera del campo. Y esa respiración nos va como relajando mucho. Y vamos a permitir que este movimiento se haga más consciente y que este ritmo se haga más consciente. Y lo sentimos y digamos que haga su trabajo y que viaje por todo nuestro cuerpo. Una vez que lo tenemos, vamos a centrar nuestra atención en una zona que tengamos con mucha carga, o con dolor, o con molestia. Y vamos a indicarle a nuestro movimiento, a esta fuerza regenerativa, que actúe ahí, y la centramos en esa zona.
y la vamos a mantener todo el tiempo hasta que notemos como esa onda, como ese bombeo que sale hasta fuera del cuerpo llega a esta zona. Y la mantenemos y permitimos que haga su trabajo. Y la potenciamos. Y la mantengo ahí el rato que necesite hasta que sienta cómo va aflojando, hasta que sienta como mi fuerza regenerativa está trabajando en esa zona. Y lo mantenemos así el tiempo que necesitemos. Ya los que vayan acabando pueden abrir los ojos. Mantenemos unos minutitos en silencio para que los compañeros vayan acabando. ¿Qué tal? ¿Habéis sentido algo? ¿Sigo siendo un friki igual? ¿He pasado de friki a... bueno, a lo mejor algo de razón tiene? ¿Cómo lo veis? Sí me gustaría que compartierais un poco conmigo, porque esto fuera de mí no lo he podido realmente... o sea, nunca ha habido esa retroalimentación. ¿Habéis sentido algo? Vale. Muy suave, rítmico. Muy bien. ¿Cómo te sentías? Muy relajado. Muy relajado, vale. ¿Lo centraste en alguna zona que te...? No, a nivel general. General. Sí, a nivel general. Vale. Patrick se durmió, lo sé. Ya. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, muy parecido. Es la marea larga, la corta, y yo vengo de Bernard Barragán, y entonces la luz fluídica, un poco sí. he sentido el parecido en tu manera de explicar como yo he vivido de lo de esto. No digo que sea lo mismo. No, bueno, es muy parecido. ¿Sabes qué pasa? Hay una diferencia fundamental. Pues yo tengo un compañero que es parte de nuestro equipo de trabajo, del centro que yo codirijo con mi compañera Eva, que se llama Ramón, que practica biodinámica, hace unas cosas espectaculares, tiene unos resultados buenísimos. Pero él realmente, él trabaja el no hacer absolutamente nada. Quiere decir, no juzga, no observa, está ahí. Es el estar, ¿no? Es la presencia para que el propio cuerpo del otro te utilice a ti como canal y desarrolle, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Más biodinámico. Nosotros no, porque hay veces que tú pides el esquema de lesión. Ah, vale. Entonces sí que estáis analizáis también. Tú escuchas y entonces sí que te mueve la mano. Sí. El esquema de lesión que está entonces. Sí. Entonces depende de la herramienta que tú quieras utilizar, o la marea o de esto. Luego es esto el que se va poniendo sitio. No eres tú quien lo empuja. Sí, no, está claro. Algo, ¿vale? Sí. Te ayuda. Sí, desde ese lado es más parecido. Solo que muchas veces cuando se trabaja desde la biodinámica
y bueno, de hecho en Estados Unidos ese es el más... Nosotros era bastante importante la escucha siempre. Sí. Bernardo también decía de que, entre comillas, no se le podía dar toda la faena al Espíritu Santo, ¿no? De dejar a que Claro. se encargara de todo, sino que escuchabas y era una manera de él, entre sus bromas, de facilitar el trabajo. Sí, sin embargo, desde, bueno, por lo menos de lo que yo bebí allí, desde la biodinámica que practican allí en Galicia, por ejemplo, ellos se basan un poco en el que el conocimiento y donde tú estés en ese momento no importa. Quiero decir, cualquier persona sin saber nada simplemente se coloca como soporte ahí y ya está. ¿Vale? Porque en teoría tendría su lógica. Porque si es el propio cuerpo del otro el que hace el trabajo, a lo mejor no haría falta saber nada. Desde donde yo vengo, sí hace falta. Yo pienso que sí. Entrada con Bernard tienes que ser osteópata y luego te enseña la osteopatía biodinámica. Así de esta manera partes de la parte física Sí. y de esta manera quizás es más fácil para él explicarnos el funcionamiento de las cosas, que no solo mucho más ser unos cables que se ponen ahí. Claro. Y ya está. Sí, yo lo veo así. Muchas veces, como nuestra mente necesita explicarse cosas y cuando te dejan así un poco huérfano, es en plan, uff, la fe está bien, pero hay gente que le va muy bien, porque hay gente que desde ahí trabaja muy bien y yo necesito más explicarme cosas. Y sí es cierto que sí te explicas cosas y manejas, pero desde aquí, desde este concepto como más líquido, me parece que se explica mejor. Cosas que pasan, ¿no? O cosas que sientes o que observas. Para mí tiene como más lógica eso. De hecho, él cuando hay una inflamación, y ya no digo nada más, por ejemplo de rodilla, te digo porque yo lo viví personalmente ese caso, y te está trabajando con las manos encima y te está enviando todo el líquido al sistema nervioso. Entonces ya le estás dando una intención. a esto. Claro. Y entonces de esta manera, vaya, yo Sí. noté unos resultados que yo estaba tumbado y me incorporé para mirar porque, a ver, yo sé los movimientos que puede hacer una rodilla. Sí. La rodilla está teniendo unos movimientos increíbles. Sí. Cuando me incorporo y veo, sencillamente tenía las manos puestas, ¿no? Claro. Y era aquello un festival. Muy bien. Pues mi idea es un poco esa, pero abandonando la intención. Simplemente dejar que eso se manifieste o que vaya a algún lado, que sea el cuerpo del otro el que te diga, pero manejando eso, dejando que esa marea que vaya, que llegue a sitios donde a lo mejor en ese momento no llega. Esa marea, ese fluido, ese mar, ese lo que sea. Ese lo que sea. Y nada más, espero que nos haya dado mucho la chapa, porque es un tema así bastante... No he querido entrar mucho ahí en meter muchos nombres raros, ni bueno, espero que os haya gustado y yo encantado de estar aquí con vosotros.